Hola, buenos días, alumnos de la Escuela de Artes de Ya de Barcelona, alumnos de SDAP, alumnos de Diseño de Interiores de SDAP. Esta es una clase grabada de la asignatura Panorama del Arte Contemporáneo y voy a dejar en este formato, como clases grabadas disponibles en YouTube, todas las sesiones que tenía pensado dedicar a esta unidad 2 que se titula Arte y Mercado. Vamos a tratar de varias cosas en esta unidad. Primero voy a dedicar esta sesión a el panorama social, político, económico del final del siglo XX, de la última década del siglo XX y de la primera década del siglo XXI, y luego nos centraremos en Damien Hirst, en uno de los artistas más importantes dentro del panorama del arte contemporáneo. Y finalmente la última sesión estará dedicada al street art y al arte de la calle, al arte del graffiti. Bueno, pues vamos a comenzar con esta sesión introductoria, hablando del contexto histórico de la sociedad en el último tramo del siglo XX, la última década del siglo XX, los años 90 del siglo XX, y los primeros años, aproximadamente la primera década del siglo XXI. Y para situarnos, voy a empezar comentando esta obra, Dead Troops Talk, de Jeff Wall, una obra de 1992. Ya conocemos el trabajo de Jeff Wall. Es un fotomontaje, es una obra de fotoconceptualismo, también se le llama así, fotoconceptualismo. Es fotografía escenografiada. Tenemos este terreno, eh, este pedregal en el que hay estos soldados, eh, parece que después de un ataque, conversando entre ellos. Esta imagen, vamos a verla eh, sin recortar, esta imagen, esta reconstrucción fotográfica de Jeff Wall hace referencia a la intervención soviética en Afganistán y al sufrimiento de las tropas soviéticas en Afganistán. Finalmente tuvieron que renunciar a esa operación militar. Y la obra de Jeff Wall, este concepto fotográfico que tenemos aquí, esta fotografía escenografiada de Jeff Wall, recoge, expresa ese momento de quiebra del ejército soviético en la campaña de Afganistán. Y podemos tomar esta imagen, esta composición de Jeff Wall, como el resumen del final de una época. El resumen del final de una época y el anuncio de una época nueva. Deep Troops Talk es una alegoría, es un eh, condensado de ese momento de decadencia de la Unión Soviética y del bloque comunista. Lo que tenemos es que después de la Segunda Guerra Mundial, el panorama de la política internacional y especialmente la situación en Europa estuvo caracterizada por el enfrentamiento entre el bloque capitalista y el bloque comunista, eso que se llamó la Guerra Fría. Esto caracteriza las relaciones políticas internacionales durante estos 45 años que van desde 1945 a 1990. El declive de la Unión Soviética, que comienza a ser visible durante la década de los 80 y que acaba conduciendo al colapso de la Unión Soviética al final de esos años, anuncia el surgimiento de una nueva situación histórica, de un nuevo modo de entender las relaciones internacionales. Y esto es, creo, lo que resume conceptualmente a través de esta fotografía escenografiada la obra de Jeff Wall que os estoy comentando.
Tenemos entonces un periodo que podríamos acotar entre 1989 y 2008, que desde el punto de vista histórico tiene una cierta coherencia, tiene una cierta unidad, y que desde el punto de vista de la producción artística, pues también podemos apreciar un cierto conjunto de obras que mantienen entre sí unas características que las permiten situar dentro de una misma clase, dentro de un mismo bloque de creación artística. Vamos a fijarnos entonces en esas fechas, en 1989 y 2008, para ver qué es lo que ocurre en cada uno de esos momentos y cómo esos dos momentos marcan este periodo de coherencia histórica y de coherencia artística. 1989 es una fecha suficientemente conocida y es eh, la imagen que tenemos aquí proyectada la que hace referencia a los hechos de 1989. En 1989 se produce la caída del muro de Berlín. La ciudad de Berlín había quedado dentro del ámbito de lo que se llamó entonces República Democrática Alemana. Era la capital de la República Democrática Alemana, que fue un país creado como consecuencia de la división de Alemania después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, y la capital quedó dividida a su vez, aunque estaba dentro de la República Democrática Alemana, la capital quedó dividida también entre un bloque occidental y un bloque comunista. En los años 60, la zona occidental quedó bloqueada con este muro, que fue derribado en 1989, como muestran estas fotografías. Y esta caída del muro eh, simboliza este momento de hundimiento, de destrucción del mundo soviético, del mundo comunista, y la reconfiguración de la estructura política europea. Es el símbolo del hundimiento del bloque soviético, la caída del muro de Berlín. De hecho, la Unión Soviética se mantuvo todavía como proyecto político un par de años más. La caída de la Unión Soviética, la desmembración de la Unión Soviética, se produce entre los años 1990 y 1991, dando lugar a una serie de estados independientes: Ucrania, Bielorrusia y la República de Rusia, y otros estados más pequeños que todos habían estado englobados bajo el término Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el año 90-91 se produce el definitivo hundimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el abandono de la economía comunista. Entonces, a partir de este momento, principios de la década de 1990, el panorama internacional cambia radicalmente. Y si nos vamos al otro extremo del arco cronológico que os he marcado, tenemos el año 2008, que todos los que estamos asistiendo a estas clases hemos vivido en primera persona, el año 2008, que es el año de la quiebra de Lehman Brothers. En septiembre de ese año, eh, esta empresa, Lehman Brothers, se declara en quiebra, y eso incendia los mercados financieros internacionales y da inicio a una crisis económica tremenda, que va a durar durante unos cuantos años, durante los primeros años de la segunda década del siglo XXI, esos años que son nuestro pasado inmediato más reciente. Eh, Estamos en un periodo en el que esa crisis ya la hemos dejado atrás y estamos en una situación nueva, marcada por esta pandemia y por esta situación en la que estamos viviendo ahora. La historia eh, no se detiene nunca. En todo caso, en 2008 tenemos esta quiebra de Lehman Brothers, esta crisis financiera mundial,
y acabaría ese periodo que había comenzado en 1989. Por tanto, tenemos dos fechas suficientemente emblemáticas: 1989 por un lado, la caída del muro de Berlín, y 2008, septiembre de 2008, por otro, el hundimiento de Lehman Brothers y el inicio de la crisis financiera. ¿Qué ismo es? ¿Qué concepto podríamos utilizar para referirnos al arte de estos 20 años? No hay ningún término general que sea aceptado por los críticos de manera consensuada, así que los diferentes críticos han propuesto diferentes términos para referirse al arte del final del siglo XX, principio del siglo XXI, pero no hay un término que haya generado el consenso suficiente como para que podamos decir esta es la manera más precisa de referirnos al arte de este periodo. Eh, la posmodernidad, lo que a veces con una traducción un poco incorrecta llamamos posmodernismo, comienza a dar claros signos de debilitamiento a finales de la década de 1980, y durante la década de 1990 realmente, aunque se sigue hablando de posmodernismo, hay en el mundo del arte elementos, características que son muy diferentes a las que hemos visto como elementos típicos de la posmodernidad. Pero no tenemos, insisto, un concepto. Yo propondré uno de los que se utilizan para referirnos a esta época, pero advirtiendo que no tiene ese consenso que sí que tiene, por ejemplo, el concepto de expresionismo abstracto, de posimpresionismo, o también el concepto de posmodernidad. Ahora, a pesar de que no haya este consenso respecto a la etiqueta con la que tendríamos que reconocer este periodo histórico del arte, sí que hay que darse cuenta de que nunca se había vendido ni se había probablemente producido tanto arte contemporáneo como en esos 20 años. Nunca el público y los medios de comunicación de masas se habían interesado tanto por el tema como va a ocurrir durante estos 20 años a los que nos estamos refiriendo. Y también hay que destacar la aparición en el circuito artístico de lugares de exhibición del arte contemporáneo muy emblemáticos, como pueden ser la Galería Guggenheim en Bilbao, la Tate Modern en Londres, el Maxi en Roma y otras muchas galerías exclusivamente dedicadas a presentar las obras de arte contemporáneo. Así que lo que estoy diciendo es que no tenemos un término para referirnos a este periodo, pero este periodo es creativamente muy rico y además muy reconocido socialmente. Deberíamos entonces preguntarnos si hay un mínimo común denominador, un conjunto de rasgos que nos pudieran servir para identificar las obras de estos 20 años a los que me estoy refiriendo. Y es lo que voy a intentar hacer ahora, establecer estas características definitorias del arte del final del siglo XX y del comienzo del siglo XXI. Y aquí tenemos una pista de por dónde van a ser llevadas estas características. Esta test site de Karsten Holler en la sala de turbinas de la Tate Modern en Londres, una muestra de instalación interactiva que estuvo abierta al público entre 2006 y 2007. Bueno, pues vamos a ver algunas de las características que comparte el arte de esta veintena de años. Por una parte, hay que destacar las esculturas monumentales en espacios públicos. El hecho de que el arte, dijéramos, está en la calle, y está en la calle de una manera muy visible. Tenemos una buena muestra de esta
forma de hacerse presente el arte contemporáneo en las calles de las ciudades en esta obra Carmela de Jaume Plensa, que está instalada en la puerta del Palau de la Música, una obra del año 2016 y que probablemente eh, muchos de vosotros hayáis visto. Está en nuestra ciudad, en Barcelona. Entonces, eh, tenemos como primera característica esta apertura al gran público del arte contemporáneo. Son muchas de estas obras escultóricas, son obras de grandes dimensiones, eh, obras gigantescas que han sido encargadas por alguna institución, por algún ayuntamiento, para mejorar la imagen de la ciudad, para darle personalidad a algunos barrios, a algunas zonas de las ciudades del siglo XXI. Son obras que cautivan al público, que se convierten en obras emblemáticas, que marcan muy fuertemente el espacio público de determinadas zonas de las ciudades y hay que eh, ver que en relación a este tipo de obras se ha hablado, y es una de las etiquetas que se han utilizado para referirse a este arte del final del siglo XX y comienzos del siglo XXI, se ha hablado de arte de la experiencia o experiencialismo. Es un concepto que no solo se aplica al campo de la escultura, no nos llevemos a confusión, he partido del ejemplo de la escultura porque es el más evidente, pero este arte de la experiencia va más allá del arte escultórico. Tendríamos pues esta primera característica, este hecho de la apertura del arte al gran público. Un segundo elemento es la interactividad. Aquí tenemos otra instalación, el Tate Modern, una instalación más reciente de 2017, una instalación que se tituló One, Two, Three, Swing, de Superflex, un colectivo de artistas. Es una instalación que muestra esta característica también muy marcada, esta segunda característica también muy marcada de esta etapa del arte contemporáneo, que es la interactividad. Y se ha hablado en relación a la interactividad de las obras del arte contemporáneo, se ha hablado de arte-entretenimiento, este neologismo, esta combinación de arte y entretenimiento. Muchas de las propuestas artísticas de estas 2 décadas que estoy comentando son instalaciones interactivas que están a medio camino entre la instalación artística, de la que hemos hablado como un fenómeno muy característico de la posmodernidad, y el parque temático. Y por tanto, son el arte contemporáneo, la instalación de arte contemporáneo convertida en un producto fácilmente comprensible y fácilmente usable por el gran público. Y por eso se habla de arte-entretenimiento. Y esta es una manera de entender el arte que podríamos situar en continuidad con cosas que hemos visto en relación al movimiento de la posmodernidad. Podríamos ver que esta forma de arte-entretenimiento representa el borrado de la frontera entre el arte de la élite, el arte con mayúscula, a veces se le dice así, y el entretenimiento para las masas. Eh, Esta fusión entre el arte culto y las formas populares de arte, tal como eh, las muestra el cine y también los parques temáticos, los eh, parques de entretenimiento. Karsten Holler es uno de los autores que más destacan en esta forma de producir arte. Aquí tenemos una obra muy simple, pero muy eh, fácil de entender cuál es la propuesta de este autor, este Dice, Dado, de 2014. Es una propuesta que está orientada a modificar la forma en que a lo largo del siglo XX se ha entendido
la relación entre los visitantes de un museo y las obras que se exponen en ese museo. La propuesta de Carsten Höller es una propuesta de instalaciones interactivas, rampas, camas giratorias, que obligan a los visitantes a interactuar no solo con los objetos que forman la instalación, sino también a interactuar socialmente los unos con los otros. Y en relación a esta forma de entender el arte, se ha hablado de estética relacional. Entonces, tendríamos aquí otra de las etiquetas que se han propuesto para caracterizar y definir el arte del final del siglo XX y comienzo del siglo XXI, estética relacional, o podríamos hablar de relacionalismo para referirnos a este aspecto, relacionalismo. Esta forma de arte lo que intenta es crear un espacio de intercambio, un espacio de comunicación, un espacio de interacción entre el artista y la comunidad de visitantes que están eh, acudiendo a ver esa exhibición, a ver esa obra. Esta estética relacional afirmaría, por ejemplo, que las obras de Höller representan una respuesta del arte frente al aislamiento, al marcadísimo individualismo de nuestra vida urbana contemporánea. Ahora, si vamos a ver qué es lo que realmente eh, llama la atención al público, es que para el público estas instalaciones experienciales, esta estética experiencial, es más bien no un elemento de reflexión y de profundización sobre las condiciones de la vida contemporánea en las ciudades, sino más bien son estas obras un elemento de diversión, como tenemos en esta muestra también de Carsten Höller Decision de 2015. Eh, es divertido interactuar con estas instalaciones y poco más. Tercera característica que podríamos marcar como característica compartida por muchos artistas y muchas obras en este final del siglo XX, comienzo del siglo XXI, es la provocación, la clara, abierta voluntad de provocar. Aquí tenemos una de las obras que mejor mostrarían esta característica, esta obra de los hermanos Chapman, Jake and Dinos Chapman, Tragic Anatomies de 1996, hasta la década de 1980, eh, el arte, a lo largo de todo el siglo XX, había mantenido un, una actitud limitadora respecto a las representaciones explícitas y sin ningún tipo de maquillaje del sexo y de la violencia. El arte había experimentado, el arte había querido ser provocador, pero la representación explícita de lo sexual y de la violencia había sido una frontera que durante el siglo XX, durante la mayor parte del siglo XX, no se atrevió el arte a traspasar. En la década de 1990, en cambio, lo que tenemos es abiertamente el rompimiento de esta frontera, el propósito de provocar al público lleva a representaciones completamente descarnadas y explícitas de lo sexual y de lo violento. Aquí tenemos una muestra de esta representación de la sexualidad en esta obra que ya habíamos comentado, hablando de la fotografía como una de las características
como un arte característico de la posmodernidad, esta obra de Jeff Koons con Chicholina, Made in Heaven, este cartel publicitario que explícitamente hace referencia a lo sexual. El sexo, por tanto, lo tenemos representado con toda su eh, literalidad en obras como la de Jeff Koons, y tenemos también la sangre, la violencia, las vísceras en las obras de Chapman, de los hermanos Chapman, como por ejemplo la que os he mostrado antes, el Tragic Anatomist del año 1996. ¿Qué nombre entonces? Ya he insistido en que podemos hablar de diferentes nombres. Se han propuesto diferentes nombres. Se ha hablado de monumentalismo para hacer referencia a ese carácter de exposición pública de grandes obras. Se ha hablado de experiencialismo para hacer referencia a esa estética de la experiencia, al arte experiencial. Se ha hablado de sensacionalismo. Se han propuesto diferentes etiquetas. Eh, yo me voy a comprometer con la que a mí me parece más adecuada, aunque, insisto, no tiene un consenso generalizado, que es la que propone este autor Bill Gompers, en su libro What Are You Looking At? De 2012. ¿A qué estás mirando? Y la etiqueta que propone Gompers es la etiqueta de empresarialismo. Y el más destacado representante del empresarialismo artístico sería Damien Hirst. Este autor que probablemente sea el artista más de referencia en el final del siglo XX y primeros años del siglo XXI. Por supuesto, está en activo todavía hoy. Es un artista nacido en 1966, pero su mejor momento, su momento de mayor reconocimiento internacional, ha sido el final del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Yo diría que en este momento la estrella de Damien Hirst no está en su momento más elevado, no está en su momento más álgido. En todo caso, este autor lo podríamos considerar como el mejor representante de esta tendencia del empresarialismo. Vamos entonces a marcar dos momentos históricos en la evolución del empresarialismo que aproximadamente coinciden con los dos momentos que he señalado en el principio de la sesión para delimitar el periodo histórico. Desde el punto de vista del arte, el fenómeno, el hecho que iniciaría esta nueva etapa, habría que situarlo en 1988. En este año se celebra en Londres una exposición de la que estoy mostrando en esta diapositiva una imagen que se titula Freeze, congelar. Y en esta exposición participan una serie de jóvenes artistas británicos, todos ellos alumnos de la Escuela de Artes del Goldsmiths College. Y dentro de este grupo, el más destacado ya en ese momento y luego el que va a ser más destacado en los años siguientes es Damien Hirst. Este grupo de artistas va a etiquetarse, va a autollamarse Young British Art, o también va a ser conocido a partir del acrónimo YBA, Young British Art o Young British Artist. Este movimiento de los jóvenes artistas británicos se inicia en 1988 con esta exposición que estoy comentando y va a ser muy activo durante los siguientes años. Cada uno de los 16 artistas que expusieron en el año 88 va a tener su propia línea de desarrollo, va a tener su propia evolución, aunque hay muchas características compartidas entre ellos. Y ya digo,
el más destacado es Damien Hirst. Nos vamos ahora a otra fecha, que sería el 2008. En este caso hay plena coincidencia con el momento histórico que he señalado como el momento del inicio de la crisis económica. En ese año, en 2008, justamente en septiembre, cuando se está iniciando la crisis financiera, Hearst, que en ese momento es el artista, yo no diría si es el más conocido, pero sí que es el más rico claramente en ese momento, organiza una exposición para vender y para promover y vender sus obras. Esta subasta de sus obras que organiza él mismo se produce en la sede principal en Londres de la casa de subastas Sotheby's. Eh, Sotheby's es una entidad importantísima dentro del mercado del arte y podría uno decir, bueno, pues ¿qué tiene eso de extraño? Bueno, pues hay que conocer el mercado del arte para darse cuenta de que la iniciativa de Hearst es una iniciativa completamente novedosa. En el mercado del arte lo habitual es que un artista vende sus obras a través de un marchante. Eso es lo que se conoce en la terminología del mercado del arte como mercado principal. Después, la persona que ha comprado una determinada obra al marchante que representa a determinado artista puede revender esa obra llevándola a una casa de subastas. Eso en la terminología del mercado del arte actual se conoce como mercado secundario. Lo que no es habitual de ninguna manera es que un artista promocione y venda sus obras en una casa de subastas, que un artista se salte el paso del marchante y vaya directamente al mercado secundario. Y eso es lo que hizo Hearst, rompiendo, dijéramos, las reglas, las convenciones del mercado del arte. Ahora, os hago ver que esa subasta en Sotheby's se da en el mismo momento en que se está produciendo, los mismos días en los que se está produciendo la quiebra de Lehman Brothers. La subasta de Hearst tiene lugar en Sotheby's entre el 15 y el 16 de septiembre de 2008 y justamente en esos días en Nueva York el gobierno de los Estados Unidos eh, autoriza la quiebra del banco Lehman Brothers y se inicia entonces, como ya he mencionado en varios momentos en esta charla, la crisis del sistema financiero mundial. Probablemente no sea solo una coincidencia que estos dos hechos, uno tan importante desde el punto de vista de la historia económica reciente y otro hecho tan destacado en el mercado del arte, se produzcan justamente en la misma semana. En cualquier caso, en 2008 marcaría un giro en la evolución de la historia del arte y eso es lo que trataríamos en la tercera unidad que completaría este curso y a la que dedicaremos algunas sesiones en el aula. Entonces, podemos hablar del empresarialismo como la actitud dominante en el mercado del arte entre 1988 y 2008, aceptando esta etiqueta propuesta por Bill Gompers. Ahora, para acabar esta sesión, que ya pues lleva un buen rato, podríamos comparar qué de nuevo tiene el empresarialismo si lo podemos en relación con la posmodernidad. Los artistas de la posmodernidad son artistas con una conciencia del hundimiento de las utopías, del fracaso de las utopías. Recordad la forma en que Lyotard había descrito la posmodernidad como el final del metarrelato, como el reconocimiento de que los grandes relatos que pueden dar sentido a la historia y a la vida de los individuos
son solo palabras que no tienen demasiado sentido. Y por otra parte, los posmodernos no solo manifiestan su descreimiento respecto de los grandes conceptos del mundo de las humanidades, sino que también se sienten completamente decepcionados con todo lo que pueda ser un ideal de futuro basado en la tecnología y en la ciencia. La posmodernidad es esa aceptación de la fragmentación, de los discursos dispersos, de las nubes dispersas y el esfuerzo, condenado al fracaso de antemano y con conciencia de que así es, de intentar dar sentido a un mundo en el que el sentido ya no es posible, un mundo en el que lo único que hay es incertidumbre y fragmentación. Esa es la trágica condición de la posmodernidad y del arte de la posmodernidad. Nada de eso encontramos en los artistas del empresarialismo. Los artistas del empresarialismo son emprendedores que están absolutamente confiados en la capacidad del individuo para hacerse a sí mismo, para abrirse camino y que no tienen ningún interés, todo lo contrario, en desaparecer de sus obras, como era el caso de la posmodernidad. Un empresario no suscribiría, un empresario del arte, que es lo que creo que mejor describe a Damien Hirst, un empresario del arte no suscribiría la muerte del autor con la que habían coincidido tantos artistas de la posmodernidad. Esta manera de entender el arte como una iniciativa empresarial, como una iniciativa muy guiada por las reglas del mercado, sería la traducción en el mundo artístico del individualismo radical de los emprendedores que habían, dijéramos, justificado teóricamente todos los ideólogos de la época de Thatcher y Ronald Reagan. Y hasta aquí esta introducción general al arte del final del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Nos quedan dos sesiones, una dedicada al grupo de Young British Artists, los veremos en más profundidad. En esta sesión solo he hecho que presentarlos, y la última sesión de esta serie estará dedicada al street art. Y gracias por seguir estas explicaciones, gracias por conectar con este canal y nos vemos. Hasta pronto.